Vamos a ver desarrollo de imágenes aplicadas a la neuropsiquiatría. Vamos a ver una serie de estudios que puedan tener utilidad en los pacientes y en la clínica neuropsiquiátrica. En materia de salud, la presencia y la contundencia de imágenes como herramientas diagnósticas es un hecho indiscutible. Un lenguaje que permite desentrañar dudas de índole diagnóstica y darle utilidad y alcance a la medicación crónica y a las decisiones de materia terapéutica a instrumentar. En esta disertación buscamos acercar aportes y hallazgos encontrados en el cerebro mediante procedimientos recientes de diagnósticos por imágenes. Un abanico de estudios como la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón único, PET y SPECT respectivamente, la resonancia magnética funcional, que es una de las nuevas técnicas, y el estudio de nuevas conexiones del cerebro en default, que es lo último que se está desarrollando y que tiene aplicaciones sumamente interesantes en el campo de la neuropsiquiatría. Si bien está aceptado que demencias, esquizofrenia, depresión y otras enfermedades neuropsiquiátricas son trastornos biológicos, solo recientemente la tecnología en imágenes ha permitido el estudio in vivo del cerebro con equipamiento tomográfico aplicado específicamente para visualizar funcionalidad y estructuras en forma sincrónica. Es decir, vamos a tener equipamiento que muestre la función y equipamiento que muestre la estructura, pero como vamos a ver en breve, este tipo de equipamiento en los últimos años se ha imbricado y se han transformado en equipos que permiten hacer las dos situaciones, es decir, tomar imágenes y dar funcionalidad y estructura mediante un solo equipo. Entonces, asimismo, las técnicas de neuroimágenes han desarrollado una serie de cambios importantes y en los albores de iniciación de estas técnicas había destinado, digamos, los estudios estructurales a todo lo que tenía que ver con la radiología y la neuroradiología, y la medicina nuclear daba la parte funcional. Pero ahora lo que se ha logrado en los últimos años es juntar la estructura y el funcionamiento, y tenemos el SPECT con TC que reúne funcional y estructura, el PET con TC y el PET con RM que reúnen asimismo funcional y estructura. Inclusive en los últimos años se ha desarrollado el desarrollo de PET con RM, que es uno de los últimos avances. Asimismo también la resonancia magnética ha desarrollado una serie de secuencias que permiten también la visualización funcional, que es la resonancia magnética funcional, que en los últimos años se utilizó preferentemente con un fin, que es desarrollar una serie de estudios diagnósticos con alguna tarea específica y que la tarea la va realizando el paciente o un voluntario mientras se va haciendo el estudio de resonancia. Pero en los últimos años, prácticamente en los últimos 8 o 10 años, ha habido desarrollos de lo que se llama resonancia magnética funcional en default, o la resonancia magnética funcional REST, que permite hacer sin ningún tipo de tarea podemos realizar estudios, y lo que vamos a ver es que se obtienen imágenes de como si fuese de producción verbal cuando uno hace una tarea verbal, como las que se hacían en resonancia funcional común, y lo que permite es ver distintas zonas del cerebro que muestran alteraciones o que muestran áreas verbales que se activan sin hacer ningún tipo de tarea, lo cual permite una serie de ventajas. Se van a describir características de las diferentes técnicas importantes, datos acerca de la impronta de los nuevos avances y nuevos desarrollos en la conectividad cerebral, así como también las pertinencias de los estudios y algunas principales ventajas que aportan específicamente en las distintas patologías neuropsiquiátricas. Los métodos de neuroimágenes, como habíamos visto, pueden ser estructurales y funcionales. Después veremos también pedidos de estudios. Después veremos patología neuropsiquiátrica y la aplicación de las neuroimágenes a la clínica. Los métodos por imágenes para el examen psiquiátrico son la tomografía computada, que ve la morfología, la resonancia magnética también es morfológica, la resonancia magnética funcional, que da fisiología, la MRS o resonancia magnética con espectroscopía, que da bioquímica, el SPECT, que también de la índole bioquímica, y el PET también,
y después el electroencefalograma y el MEC que da electrofisiología. Bueno, tenemos aquí 4 imágenes. Del lado izquierdo, las imágenes que son predominantemente funcionales son las imágenes de SPECT y PET. En ellas vemos primero el SPECT y el PET, que tienen diferencias de poder resolutivo. El PET tiene mayor resolución que el SPECT, pero siempre en estudios funcionales. Van a ver que tiene mucho mayor poder resolutivo la resonancia magnética, y la tomografía computada tiene menor poder resolutivo. En estos 4 cortes, son 4 cortes axiales o transversales, las zonas de mayor actividad en los estudios funcionales como SPECT y PET son las zonas de el cerebelo y las zonas occipitales. Las zonas occipitales y de cerebelo tienen mayor actividad que el resto del parénquima cerebral y permiten evidenciar las distintas áreas si uno compara las distintas regiones utilizando escala de graduación de colores. No es importante el tipo de color que utilicemos, sino las diferencias entre la intensidad del color. En cambio, la resonancia y la tomografía utilizan una escala de grises, y como decíamos antes, el poder resolutivo de la resonancia es muchísimo mayor. Vamos a ver cómo se hace para hacer una solicitud de estudio. La resonancia magnética de cerebro se puede pedir como resonancia magnética de cerebro con o sin contraste, y en este caso tenemos una receta de cómo hacer el pedido, no tanto por las resonancias, porque la mayoría de los médicos digamos, no tienen problemas para hacer pedidos de la resonancia, pero sí hay muchos mayores problemas con respecto a los estudios de PET o de SPECT o de secuencias específicas de resonancia. Entonces, en el caso de una solicitud de SPECT cerebral, la solicitud se hace de la siguiente forma: se pone solicitud de SPECT cerebral con SD, que es el radiotrazador más utilizado. Tanto el SD como el HMPAO son los trazadores más utilizados para ver las alteraciones cognitivas cuando uno utiliza la técnica de SPECT cerebral. Sí, por ejemplo, en este caso ponemos como diagnóstico descartar una demencia frontotemporal. En este caso, como veíamos a la derecha, hay una zona de muy baja actividad, que es la zona donde hay mayor compromiso cognitivo en el dorso lateral frontal derecho, y van a ver que hay una menor actividad, hay una zona de mucho menor activación en todo lo que es la corteza frontal dorsolateral del lado derecho. En cambio, se ve las zonas occipitales que tienen mayor actividad, y como veíamos antes, y después en este caso hay una mayor actividad en la parte frontal dorsolateral izquierda. Si comparan, se van a dar cuenta que lo que es menos activo, más violeta, y lo que es más activo es la parte más naranja. Tenemos también, para hacer una solicitud de pedido de PET, de PET-TC, también es un PET cerebral con el radiotrazador que se utiliza. El radiotrazador es el FDG, es el radiotrazador más común que se utiliza para hacer los estudios de PET en la Argentina. El FDG es flúor desoxiglucosa y es el material más utilizado en las alteraciones cognitivas. En este caso la imagen es de un paciente con enfermedad de Alzheimer, por eso está pedido diagnóstico de descartar enfermedad de Alzheimer. Vemos en la zona parietotemporal derecha que este paciente tiene muy baja actividad, igual que lo que habíamos visto en las zonas de menor actividad. Son las zonas que se ven comprometidas en el paciente con Alzheimer, en este caso en la región temporoparietal, en este caso del lado izquierdo. Esto es una serie de cortes de resonancia y cómo se puede realizar un volumen a partir de estos cortes. Vemos los tres tipos de cortes que se hacen, que son el sagital, el coronal y el axial, que permiten obtener a partir de ellos las distintas imágenes de volumen. Tenemos la resonancia, el corte axial, donde se ven los ventrículos, se ven bien las zonas de sustancia blanca y diferenciación con sustancia gris. ¿Qué estudios nuevos se pueden realizar hoy? ¿Qué cambió para la neuropsiquiatría? Vamos a ver una serie de estudios novedosos. ¿Qué cambios hubo en las técnicas de neuroimágenes que se puedan utilizar en neuropsiquiatría? Bueno, algunos de estos estudios nuevos ya se están utilizando en la clínica
de los pacientes neuropsiquiátricos. Muchos de ellos en investigación, pero ya hay la posibilidad de utilizarlos en la clínica. Hay una serie de métodos recientemente establecidos a partir de la resonancia que permiten estudiar conectividad cerebral. Dentro de los métodos morfológicos, el fiber tracking y los métodos para detectar la integridad cortical. Bueno, acá vemos el autorretrato de Ramón y Cajal. Él era fotógrafo y además de dedicarse a los preparados de medicina, Ramón y Cajal, que obtuvo el premio Nobel por sus trabajos. Bueno, decíamos entonces de las ventajas que hubiese tenido él en este momento de los desarrollos de las técnicas de neuroimágenes aplicadas a la neuropsiquiatría. Estamos viendo un corte coronal de una tractografía. Se ve en el corte las fibras córtico-espinales, podemos ver las del lado derecho, podemos ver las del lado izquierdo, podemos retirar la imagen del corte coronal y dejar solamente las fibras que van desde corteza hasta el tronco. Son todas las ventajas que tenemos en este momento de la obtención de imágenes de un paciente in vivo. Y en este caso, bueno, vemos también cortes del cuerpo calloso, cíngulo, nos ofrece la posibilidad de ver la secuencia de la imagen sagital y a su vez ver las fibras de sustancia blanca y las vemos perfectamente identificables por el color. Hay una serie de colores que se utilizan en las tractografías, son el rojo, el verde y el azul, que van siguiendo las fibras de acuerdo a los distintos sentidos por el movimiento de las moléculas del agua. Estos nuevos estudios como la tractografía y los estudios de conexión permiten ser utilizados en los pacientes, como veíamos antes, en la clínica neuropsiquiátrica. Acá tenemos 3 imágenes de 3 estudios distintos. Uno es uno de espesor cortical, donde se ven las imágenes más azuladas. Vemos el tumor en el corte coronal, que desplaza las fibras de córtico-espinales y el tumor lo va desplazando, y a su vez hay una tercera imagen, son 3 procedimientos distintos. Una tercera imagen a derecha que representa la conexión funcional, es la técnica del cerebro en default, que la imagen donde está el tumor no se ve activa, puesto que es la imagen donde está ocupando la masa tumoral. En cambio sí hay actividad en zonas cercanas, y lo que les decía antes, que antes había resonancia magnética funcional, antes y ahora también se utiliza la resonancia magnética funcional en los estudios. Básicamente donde más se estudia son donde los neurocirujanos tienen que hacer operaciones. Nos permite la resonancia magnética funcional, mediante algunas tareas, evidenciar qué zona está implicada en el desarrollo de esas tareas. Por ejemplo, si a una persona se le hace una resonancia magnética funcional y se le dice que haga una tarea verbal, vamos a tener una activación de las áreas de Broca, y si la tarea cognitiva que se realiza es una tarea para hacer comprensión, bueno, vamos a tener las áreas de Wernicke activadas. Pero lo que estamos viendo aquí es la imagen que está a derecha, es una serie de cortes axiales con resonancia magnética funcional del cerebro en default, que nos permite ver la actividad sin tener que desarrollar ninguna tarea, porque uno puede, a partir de las técnicas de cerebro en default o de cerebro REST, obtener imágenes de actividad del cerebro sin hacer ninguna tarea. Esto puede ser sumamente útil en chicos que uno no puede decirles que realicen determinada tarea. También puede ser útil en personas con dificultades para hablar o con dificultades para entender, que se pueden evidenciar las distintas zonas del cerebro mediante esta técnica del cerebro en default sin tener que realizar ninguna tarea. Y las otras 2 imágenes, como habíamos visto, bueno, se ve el tumor, el desplazamiento de las fibras en los estudios de tractografía y de tensor de difusión, y la imagen que está inferior, la imagen colorida que tiene las zonas azules, es la zona del cerebro que tiene mayor cercanía al tumor, donde se ve una alteración del espesor. Esto es también un procedimiento de resonancia en default, donde se ven las zonas de mayor actividad, las zonas del cíngulo anterior y cíngulo posterior, y las zonas con aumento en las regiones temporoparietales. Esta actividad se obtiene sin realizar ninguna tarea. Es una serie de cortes axiales y se observa dónde hay zonas de mayor actividad. Vemos que hay
zonas frontomediales en el cíngulo anterior y zonas en el cíngulo posterior que tienen mucha mayor actividad. Y después hay algunas zonas temporales que están más activas. Pero recuerden que este estudio está hecho con resonancia en default, en REST, pero sin realizar ninguna tarea específica. Nuevamente, un estudio de resonancia en default, vemos la zona del cíngulo anterior y el cíngulo posterior y las conexiones temporoparietales que tienen mayor actividad. Se ven los distintos cortes, los cortes axiales y la zona de actividad del cerebro sin realizar ninguna tarea. Estas nuevas técnicas ya están siendo utilizadas como herramientas diagnósticas para el estudio de patología neuropsiquiátrica, hasta ahora estudiada desde el punto de vista funcional por el SPECT y el PET, y también por la resonancia funcional, que utiliza, como habíamos visto antes, paradigmas con tareas motoras y cognitivas para localización de áreas funcionales cerebrales, como habíamos visto antes, que tienen mucha utilidad en los pacientes quirúrgicos o en problemas relacionados a las neurocirugías. Veamos SPECT y PET-TC. Las imágenes de SPECT y las imágenes de PET, como habíamos visto antes, son imágenes de tipo funcional fundamentalmente, y el mayor uso de los estudios de alteraciones cognitivas se realiza con la utilización de determinados radiotrazadores. El radiotrazador que tiene mayor utilidad en las alteraciones cognitivas para el SPECT es el SD y también el HM-PAO. En este caso de esta imagen estamos viendo una imagen de una vista lateral de un volumen 3D donde se ve en la zona negra, es la zona donde no tiene actividad y es la zona que está comprometida en un paciente con Alzheimer. Es un volumen de 3D hecho con un SPECT y podemos tener volúmenes o ver los cortes axiales, coronales y transversales, y a partir de eso ver las zonas de mayor y menor perfusión. En este caso vemos una hipoperfusión parietotemporal bilateral y es un compromiso, en este caso este paciente, esta es una vista lateral, pero el compromiso cognitivo es bilateral. Entonces, estudios con SPECT cerebral para alteraciones cognitivas, para ver demencias de tipo Alzheimer, demencias frontotemporales, alteraciones neuropsiquiátricas en pacientes con esquizofrenia, depresiones, autismo, todas estas patologías que tienen alteraciones cognitivas utilizan como radiotrazador en el SPECT cerebral se utilizan con SD. También hay radiotrazadores de SPECT para ver trastornos de la dopamina. Hay nuevos trazadores actualmente como el DaTscan, que se puede utilizar para ver las alteraciones en los trastornos de la dopamina en pacientes con Parkinson o en pacientes con Parkinson Plus. Ese es un radiotrazador no tan utilizado como el SD o como el HM-PAO, pero tiene utilidad dirigida a ese tipo de pacientes, como les decía, ¿no? Con trastornos de Parkinson o trastornos de Parkinson Plus pueden ser utilizados, y los pedidos se hacen con ese radiotrazador para hacer el SPECT. En cambio, en PET, el radiotrazador más utilizado es el PET que se hace con FDG, fluorodesoxiglucosa. A derecha tenemos un corte axial donde se ven las zonas de mayor actividad, que son las zonas occipitales, y las zonas de los ganglios de la base, que son mucho más activas, y las zonas más verdes tienen menor actividad. Es decir, cuanto más anaranjado o más colorado está, mayor actividad tienen en la imagen de la derecha, y en la imagen de los volúmenes vemos las zonas posteriores, temporoparietales, donde prácticamente se ve la imagen de fusión, donde no hay actividad en las zonas temporoparietales. Es neta la diferencia en un paciente con Alzheimer, donde se ven las zonas temporoparietales en forma bilateral, y en los pacientes con Alzheimer se respetan las zonas occipitales. Tenemos las tres imágenes, la sagital, el coronal y el axial, y arriba una tira de todos los cortes del paciente con Alzheimer, donde se ven las zonas temporoparietales bilaterales con baja perfusión,
y abajo la de la derecha es una persona de igual edad que el otro paciente, donde se ve la patología. En este se ve, el corte axial es un corte normal. La imagen de la derecha abajo es una imagen normal.